Bueno, puse un loguito acá del Día Mundial del Riñón que fue este mes, eh, y voy a empezar hablando del tema que voy a dar para hoy, que es anticoagulantes orales directos versus warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5 y diálisis. A modo de introducción, podemos ver que la fibrilación auricular no valvular afecta a un porcentaje bastante alto de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, afecta más de un 20%, y a los pacientes en diálisis. Eh, lo que se vio en este estudio que hay un objetivo de intervención que es reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por el accidente cerebrovascular tromboembólico y sobre todo en este grupo de pacientes que son susceptibles a tener además fibrilación auricular. El presente estudio tiene como objetivo investigar el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico y hemorragia grave de los anticoagulantes orales directos en comparación con el tratamiento bien administrado con warfarina en pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica, planteando la hipótesis de que los anticoagulantes orales directos confieren un menor riesgo de hemorragia mayor, pero que no son inferiores a la warfarina en cuanto al riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Este es el artículo, se publicó el año pasado y es del Clinical Kidney Journal. Este es el abstract gráfico que presenta el artículo. Ahora lo vamos a charlar bien. Y el diseño del ensayo es un estudio basado en registros con una corte sueca que se adhirió a la Declaración de Helsinki. Y para este ensayo no fue necesario el consentimiento de los pacientes debido a que es un ensayo basado en registros. Y los datos extraídos de los registros son de los registros sanitarios de alta calidad. Principalmente se recabaron información del registro renal sueco, en el cual hay información de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que se atienden en las clínicas de nefrología en Suecia, el Registro Nacional Sueco de Pacientes, también del Registro de Accidentes Cerebrovasculares, donde se registran el diagnóstico de accidente cerebrovascular, el Auricul A, que es un registro nacional sueco de calidad para la fibrilación auricular y anticoagulación oral. Se registran los pacientes que tienen fibrilación auricular y que están en tratamiento con anticoagulantes orales, y este registro estuvo activo desde el 2006 hasta el 2018. El registro sueco de medicamentos recetados y el registro de causas de defunción, que incluye la fecha de muerte de todos los fallecidos en Suecia. Dentro de los criterios de inclusión de este ensayo, se incluyeron pacientes adultos con fibrilación auricular concomitante, que se registraban en el Registro Nacional Sueco de Pacientes y que tenían enfermedad renal crónica en estadios 3 a 5 en diálisis, que se registraron en el Registro Renal Sueco. La tasa de filtrado glomerular de estos pacientes se clasificó según las directrices CADIGO en G3 para una tasa de filtrado glomerular de entre 30 y 59, G4 entre 15 y 29, G5 menos de 15 y G5D, que son los pacientes que están en diálisis, cualquiera sea de las modalidades de diálisis. Y dentro de este tiempo de registro de los pacientes, vieron que esta tasa de filtrado glomerular podía disminuir y también podían ingresar a diálisis los pacientes que se recabaron en un inicio. Los criterios de exclusión fueron la FA valvular, debido a estenosis mitral o reemplazo mecánico de válvula cardíaca. Sus pacientes eran descartados del estudio. Los receptores de trasplante renal y los usuarios de anticoagulación oral que recibieran tratamiento a largo plazo. Y se excluyeron si tenían cualquier receta de anticoagulante oral 3 o 4 años antes del T0, que la fecha de inicio fue el 1 de enero del 2009. Para el tratamiento, se recogieron datos del Auricul A para periodos de tratamiento con warfarina y los periodos de tratamiento con anticoagulantes orales directos se calcularon según la fecha de dispensación de la droga. El tiempo de tratamiento de warfarina necesario para etiquetar al tratamiento como nuevo fue de 1 año. Y la calidad del tratamiento con warfarina se calculó con el tiempo de rango terapéutico mediante la interpolación lineal de las mediciones del RIM. Eso es algo que no se veía en los estudios
que se analizaron también previamente en cuanto a la comparación de warfarina con los anticoagulantes orales directos. Y se vio que un tiempo de rango terapéutico para este grupo de estudios fue un 67%. Los outcomes fueron, dentro de los resultados primarios, el accidente cerebrovascular isquémico y la hemorragia grave, que requerían internación hospitalaria, y la muerte fue un resultado secundario. Aparte del primer estudio que comparaba la anticoagulación oral con anticoagulantes directos y la warfarina, también se analizaron, se hicieron unos subanálisis con esos resultados, en el cual se comparaba los anticoagulantes orales directos y la warfarina entre tratamientos nuevos, es decir, pacientes sin tratamiento durante el año anterior al T0, para asimilar una corte de pacientes sin tratamiento previo con anticoagulantes orales nuevos. Después, también se calcularon todos los pacientes que estaban en estadio G3 a G5, excluyendo los pacientes en diálisis, comparando anticoagulación oral directa versus warfarina. Y también se analizaron solo los que recibían apixaban con dosis correctamente dosificados para ese grado de enfermedad renal crónica, excluyendo también los pacientes en diálisis en comparación con la warfarina. En el registro se tomaron o se informaron 15.218 pacientes que tenían fibrilación auricular y enfermedad renal crónica. Dentro de esos 15.218, 14.097 eran candidatos para la inclusión con una tasa de filtrado glomerular que iba de grado 3 a 5D, y tras la exclusión, 12.106 pacientes fueron elegibles para su inclusión. De estos, 8.318 pacientes que fueron excluidos debido a la ausencia de tratamientos con anticoagulantes y 1.335 fueron excluidos debido al uso prolongado de anticoagulación oral, quedando 2.453 pacientes incluidos en el estudio. Y el tiempo total de seguimiento fue en total de años, fue 5.400,1 años, pero en un periodo de 2009 a 2018. Ese fue el periodo de estudio. Entonces, se estudiaron 2.453 pacientes con una mediana de edad de 76,7 años, 32% eran femeninos, 59% de los 2.453 pacientes se trataron con warfarina y 41% con anticoagulantes directos. De los pacientes que recibían anticoagulación oral con anticoagulantes directos, que eran 1.005, 81% recibían apixaban, 14,7% recibían rivaroxaban, 12,8% recibieron dabigatran y 1,4% edoxaban. De los pacientes que estaban en tratamiento con warfarina, 28,3% estaban clasificados dentro de la tasa de filtrado glomerular por la CADIO como G3. 45,4% como G4, 9,1% como G5 y 17,3% como G5D. Acá podemos ver en la tabla que se hicieron covariables ajustadas según la edad, el sexo, la categoría de la tasa de filtrado glomerular, los años de inicio del estudio y enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular o AIT, enfermedad vascular, hemorragia grave, infarto de miocardio o intervención coronaria percutánea y consumo excesivo de alcohol. Acá podemos ver que del total de pacientes, 76,6% eran mujeres y el 31,9% eran mujeres y la edad media era de 76,7. Podemos ver que dentro de la distribución de los pacientes, la mayoría de los pacientes que estaban en grado 5 y en diálisis correspondían a pacientes que iniciaban tratamiento con warfarina. El 50% de los pacientes tenía diabetes y casi el 100%, un 93% de los pacientes eran hipertensos. Bueno, en este análisis de tabla podemos ver que en el estudio se calcularon el número de eventos y la exposición en tiempo en años, y la exposición en la tasa de eventos dividido en 100 años. Se estudiaron todos los pacientes con el riesgo de eventos de sangrado mayor, ACV
o mortalidad por todas las causas, se fueron dividiendo según el estadio de enfermedad renal crónica, si iniciaban un tratamiento nuevo o si se ajustaba la dosis con el rivaroxaban. Los resultados fueron que no hubo diferencias entre el tratamiento con anticoagulantes orales directos y la warfarina con respecto a las tasas de accidente cerebrovascular isquémico o muerte, que es como vemos en la curva de aquí abajo, que no hay una diferenciación entre ambos grupos, pero sí los anticoagulantes orales directos tenían una tasa de sangrado más baja en comparación con la warfarina para todos los pacientes, que es estas curvas que vemos acá. La roja es para los pacientes que recibían warfarina y la azul es para los pacientes que recibían anticoagulación oral directa. Con un hazard ratio de 0,71 y un intervalo de confianza del 95%. Acá podemos ver que hay un mayor riesgo de hemorragia mayor, perdón, un menor riesgo de hemorragia mayor con anticoagulantes orales directos en comparación con la warfarina para todos los pacientes, pero no hay diferencias significativas para los pacientes en grado 3 y en grado 5 de diálisis. No hubo diferencias significativas en el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico entre ambos grupos, y el riesgo de muerte aumentó ligeramente en los pacientes que recibían anticoagulación oral directa en comparación con warfarina para todos los pacientes, pero no en los pacientes que tenían grado 3 y grado 5 y en diálisis. Sin embargo, lo que vieron es que no era una relación causal. De los 13 pacientes que tuvieron sangrado, muerte por sangrado, solamente uno de esos pacientes fue secundario a anticoagulación oral directa. Dentro de del primer análisis de sensibilidad en comparación con el nuevo tratamiento con anticoagulación en la corte emparejada, mostró riesgos comparables de hemorragia grave, accidente cerebrovascular y muerte, como vemos con las flechas. Para el segundo análisis de sensibilidad, excluyendo a los pacientes que estaban en diálisis, se vio una reducción de las hemorragias mayores sin diferencia significativa de accidente cerebrovascular isquémico, pero lo que se veía era un mayor riesgo de muerte, como vimos en el análisis anterior. Y para los pacientes que recibieron apixaban a dosis ajustada, en pacientes con enfermedad renal crónica grado 3 y grado 5 en comparación con warfarina, lo que se vio es que hay un menor riesgo de hemorragia mayor, pero no hay diferencia en el riesgo de accidente cerebrovascular, pero sí un mayor riesgo de muerte, como vimos antes. El estudio tuvo distintas limitaciones. Uno de ellos es que es un diseño retrospectivo. También algo que se vio en el estudio es que los pacientes que estaban en un estadio 5 o los pacientes que se encontraban en diálisis, a los que se les prescribió la anticoagulación oral directa, no estaba indicada la dosis o la indicación no estaba aceptada dependiendo del país en donde se encontraban, y la dosis muchas veces se cambiaba en los distintos tipos de pacientes que recibían anticoagulación oral directa. Esa fue una limitación para el estudio. Y también había una incertidumbre entre los periodos de tratamiento con la anticoagulación oral directa, porque los datos se recababan de la prescripción de la medicación. Entonces, también era un factor, una limitación para este estudio. Y la tasa de accidente cerebrovascular que se recabó en los estudios fue muy baja, por lo que tiene que existir una cautela en interpretar estos resultados. Y como conclusión del estudio, lo que dice es que el tratamiento con los anticoagulantes orales directos en comparación con la warfarina se asocia a casi un 30% menos de riesgo de hemorragia en pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular y enfermedad renal crónica en grados 3 a 5 en diálisis. Y el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es comparable entre ambos tratamientos. Ese fue el resultado que dio este estudio. Si quieren pongo el dibujito del principio para responder las preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias. Este es el gráfico en el cual están resumiendo
actualmente la mayoría de los ensayos clínicos para que podamos entenderlo un poquito más, Sí, mejor, ¿no? sí, tal cual. ¿Eh? Nosotros, en el servicio, Como quieras. es una discusión de la anticoagulación en los pacientes que tienen fibrilación auricular, en los pacientes en diálisis sobre todo, porque el riesgo de sangrado con la anticoagulación es mayor, entonces directamente ni siquiera se prescribe la anticoagulación en los pacientes en diálisis que tienen EFEA. Bien, interesante. El hecho es cómo empezamos a tratar pacientes que antes ni se consideraban darle tratamiento, ¿no? Ujú. Y estos resultados contradicen un poquito el estudio que analizamos hace poco tiempo atrás, ¿no? El flyer con pacientes con fibrilación auricular. Volver pacientes con anticoagulación, con anticumarínicos a anticoagulantes no convencionales. Sí, Contradice un poquitito lo que decía el otro estudio, ¿no? sí, lo que se ve es que el riesgo de hemorragia es mayor con warfarina, pero el tratamiento en sí, o sea, la prevención del ACV isquémico es el mismo. O sea, la efectividad del tratamiento con ambos es igual. Ok. Aquí la pregunta, y yo se las dejo, pero me estoy yendo a abrir otra clase, es si este razón de riesgo, hazard ratio de 1,13, no nos está mostrando una tendencia a mayor cantidad de eventos y que tenemos alguna limitación por el tamaño muestral. Claro, claro, lo que decía es que los pacientes que tuvieron ACV isquémico, el número fue muy bajo, entonces que hay que tomar ese valor con cautela porque no nos faltarían más números de incidentes para decir si ese número es real. Perfecto. Eso se llama, ¿qué tipo de error? Cuando hay una señal, pero que no observamos diferencia estadísticamente significativa en esa señal. ¿Qué tipo de Sí, error potencial? Puede ser que sea verdad, pero también puede ser, o sea, que no haya diferencia, pero también puede ser que haya un error que se llama de la muestra, muestrario. error de tamaño muestral, error beta o error tipo 2. ¿Eh? Que a veces no hay forma de resolverlo, porque ya ven, todos los pacientes de Suecia es lo que están estudiando aquí, ¿no? Y de ahí sacan un pedacito, y de ahí un pedacito, y de ahí eh, Claro, ¿m? sí, Hacer una corte retrospectiva. claro, es retrospectivo. Eso es Sigan, lo que- sigan charlando, yo me tengo que retirar. bueno, Muy bien, Florencia. gracias. Bueno, yo les tengo una pregunta para el grupo. ¿Les parece que puede haber afectado el hecho de la variación de dosis de la medicación que se vio en algunos casos de los pacientes, que es algo que manifiestan en el mismo trabajo? La dosis de los anticoagulantes orales directos, Exacto. esa es sí, dentro de los criterios de inclusión para el tratamiento con apixaban estaba la edad del paciente y la creatinina sérica del paciente. Entonces se ajustaba la dosis a ese tipo de pacientes, pero solamente los pacientes que recibían apixaban. Después, no está claro los pacientes que están en diálisis o que están en estadio 5 la dosis recomendada. Es más, en algunas guías, como por ejemplo la guía europea, no se recomienda el uso de anticoagulantes orales en ese estadio, así que eh, puede que sí, que la dosis no sea la correcta y por ahí tenemos otros resultados que uno no esperaría. Perfecto. Y la comparación de los trabajos, si nosotros nos ponemos a analizar el trabajo anterior, el Fraile FA, y este trabajo,
¿Estamos comparando la misma droga? No, bueno, acá lo que se comparan también son todos los anticoagulantes orales directos, todos en un mismo grupo. Entonces, eso también sería un margen de error. La mayoría de los pacientes estaban recibiendo apixaban, pero no es como en general. Sí, yo te diría que en realidad si hubieran recibido todos apixaban hubiera sido más fácil de analizar. El problema es Sí, sí, que a veces recibían otras cosas. Había dabigatran y endoxaban, si mal no recuerdo en sí, el trabajo. sí, sí. Lo que tenía es que como es un estudio que empezó recabar los datos en un periodo de tiempo donde no eran muy conocidos o, o por ejemplo no se sabía bien los efectos adversos o la dosis de tratamiento, también tiene ese margen de error. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros veíamos en diálisis es que la Vigatram no se usa y se prefiere usar apixaban en dosis ajustadas 2 veces al día. Pero bueno, como es un estudio retrospectivo y con un inicio de año donde no se tenía mucha información, también como que puede dar un margen de error ahí. No. Eso y el hecho de que en ninguno de los trabajos se analizó el porcentaje de tiempo de tratamiento efectivo, digamos, ¿no? Es decir, Claro, nunca comparaban la warfarina o cualquier anticoagulante que esté suficientemente en rango o el tiempo adecuado en rango, digamos. Y este trabajo claro. comienza a hacer ese análisis. Claro, tal cual. Acá al principio, cuando comienza a hablar del estudio, lo compara con estudios previos y lo que ve como un error de los estudios anteriores es que no se tenía en cuenta este tiempo de rango terapéutico con el RIN de los pacientes, entonces no podía saber si el paciente que tenía la hemorragia estaba muy pasado del RIN o no y cómo se venían controlando. Acá en este estudio sí se vio cuál fue el porcentaje de este rango terapéutico que fue un número bastante alto, que fue el 67%. Exactamente. Creo que la gran fortaleza del estudio es que muestra que tiene mayor seguridad el anticoagulante directo. La gran debilidad es la variación y el hecho que sea un registro retrospectivo, pero bueno, abre la puerta como para mejores estudios, mejor estructurados a futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Eh, gracias. voy a detener la grabación.